En julio de 1940, el ejército de Hitler extendía el terror por toda Europa. La Alemania nazi había aplastado a Francia, Bélgica y los Países Bajos en apenas unos meses. Ahora empezaba a dirigir sus cañones hacia el Reino Unido. Para poder resistir el avance del fascismo, los británicos contaban con algo de importancia absolutamente crucial que debían proteger: el oro y los activos nacionales de gran valor. Así es, sin esos activos no habría alimentos ni armas, y el Reino Unido acabaría cayendo irremediablemente. Y, aún más decisivo, si aquel enorme tesoro caía en manos de Hitler, el curso de la guerra podría cambiar por completo. Por eso se tomó una decisión tremendamente audaz. Esos activos colosales cruzarían el Atlántico rumbo a Canadá. ¿Pero por qué tenía que ser precisamente Canadá? Evidentemente, la elección de este país norteamericano no fue en absoluto casual. Se apoyaba en un vínculo político muy antiguo entre ambos. Siglos atrás, la llamada Nueva Francia, cuyo territorio comprendía en buena parte la actual Canadá, había sido colonia francesa. Tras una guerra de 7 años, los británicos obligaron a Francia a ceder esa región en virtud del Tratado de París de 1863. De este modo, Canadá pasó a ser oficialmente una colonia británica. En 1867, mediante la Ley de América del Norte británica, Canadá fue elevada a la categoría de dominio. Un dominio tenía derecho a gobernarse internamente, con su propio parlamento y su propio primer ministro, aunque la política exterior, la defensa y los asuntos militares seguían bajo control de Londres. Durante la Primera Guerra Mundial, estos dominios fueron piezas clave y aportaron enormes sacrificios para la victoria del Imperio Británico. Nada más concluir la guerra, el principio de autodeterminación de los pueblos se difundió por todo el mundo, respaldado por el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Por eso, los dominios también aspiraban a ser reconocidos como países plenamente independientes, sin seguir sometidos al Imperio Británico. Viendo la situación real, Londres comprendió que aquellos dominios eran vastos territorios y estaban muy alejados. Su economía y su sistema político se habían consolidado con el tiempo, así que el Reino Unido ya no podía imponerles las normas como hacía con sus pequeñas colonias de África o Asia. En la práctica, muchos dominios llevaban ya bastante tiempo administrándose casi por completo a sí mismos, de modo que concederles independencia jurídica era, en esencia, legalizar una realidad de facto. Si Londres se empeñaba en mantener un modelo colonial de subordinación, lo más probable es que eso generase un fuerte descontento y consecuencias muy difíciles de controlar. En 1926, la Conferencia Imperial declaró que el Reino Unido y los dominios eran comunidades autónomas, en pie de igualdad, sin subordinación entre ellas, todas leales a la corona británica. Para otorgar forma legal a esa declaración, en 1931 el Parlamento británico aprobó el Estatuto de Westminster, que concedía a Canadá y al resto de dominios la independencia. Sin embargo, seguían reconociendo al monarca británico como jefe de Estado. El antiguo Imperio Británico se convirtió así en una mancomunidad de naciones moderna. Pero la relación no era solo histórica. El Reino Unido mantenía con Canadá vínculos financieros mucho más estrechos que con otros países de la mancomunidad. En 1935, Canadá creó su Banco Central. Como era uno de los países occidentales que más tarde adoptaron este modelo financiero, buscaba aprender de la experiencia del Banco de Inglaterra. Por su parte, desde 1920 el Banco de Inglaterra venía prestando especial atención al desarrollo de bancos centrales dentro de la mancomunidad. Así, a comienzos de 1936, el Reino Unido empezó a abrir cuentas de depósito de oro en Canadá, a medida que la amenaza de guerra crecía con la expansión alemana. Esta actividad se fue intensificando. A finales de 1938, el Banco de Inglaterra ya había reunido 3.304 lingotes de oro en cuentas canadienses. Un año después, el total llegó a 4.748 lingotes. Llevar allí el resto de los activos permitiría concentrar los recursos económicos y facilitar su uso cuando fuese necesario. Sin embargo, el proceso de transporte distaba mucho de ser sencillo. Había que trasladar cientos de toneladas de oro y otros bienes a través del Atlántico Norte, plagado de submarinos alemanes.
Durante la Primera Guerra Mundial, el buque SS Laurentic, que transportaba 43 toneladas de oro hacia Canadá, había sido hundido frente a la costa islandesa. Si aquello volvía a repetirse, las consecuencias serían infinitamente más graves. Esta nueva operación era una apuesta gigantesca para el Reino Unido. En 1939 se puso en marcha el plan para enviar capital al extranjero. Coincidió con el histórico viaje oficial del rey Jorge vía Canadá en el mes de mayo. Esa coincidencia brindó una oportunidad excepcional. 3 cruceros de la Marina Real, el Southampton, el Glasgow y el Repulse, recibieron la orden de escoltar una carga nacional de enorme importancia a través del Atlántico. Todo el mundo, incluidos los propios marineros, estaba convencido de que se trataba de preparar la travesía para la inminente visita del rey. Pero en lo más profundo de las bodegas, los barcos habían sido acondicionados en secreto con un camuflaje muy cuidadoso. El objetivo real eran 50 toneladas de oro. ¿Ese oro equivaldría hoy a más de 650 millones de libras? Que buques de guerra al servicio del monarca navegasen en esas condiciones no resultaba extraño. Eso garantizaba la absoluta discreción de la operación sin levantar sospechas. Documentos posteriores señalan que, cuando el convoy se encontraba a mitad de camino, el rey ordenó al Repulse regresar al Reino Unido para cumplir otra misión. La parte del tesoro que llevaba se transfirió a los otros 2 barcos, y el viaje prosiguió. El 15 de junio, el convoy alcanzó el puerto de Halifax. Las cajas se descargaron en el muelle número 6, una zona apartada del puerto. Allí aguardaban 100 oficiales de la Real Policía Montada de Canadá, armados y preparados. Toda la zona portuaria quedó completamente acordonada. Solo el personal del gobierno podía acercarse. Las cajas de oro y dinero se revisaron al detalle antes de cargarlas en carretillas. Acto seguido, otro alto directivo del Banco de Canadá volvió a inspeccionar la carga. Se prepararon 5 trenes especiales. El suelo de los vagones se reforzó para soportar entre 150 y 200 cajas pesadas. Una vez cargados, en cada vagón se colocaban 2 guardias en el interior y unos 50 escoltas en el exterior. Según los cálculos de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Canadá, en aquella época los costes de transporte superaron el $1.000.000. La operación resultó un éxito absoluto y no dejó ningún rastro. En octubre de ese mismo año, una nueva flota de 5 barcos, encabezada por el crucero Emerald, repitió la misión. Cada buque zarpó cargado de oro rumbo a Halifax, en Canadá. Para asegurarse de que el plan funcionara, a toda la tripulación se le entregó un uniforme blanco, el mismo tipo de uniforme que la Marina británica utilizaba en zonas tropicales. Si había espías alemanes en los alrededores del puerto de Plymouth, pensarían que los barcos se dirigían a algún lugar del Pacífico Sur y no a un destino frío como Canadá. Aunque el viaje estuvo constantemente castigado por el mal tiempo, la flota llegó finalmente a Canadá sin perder un solo lingote. En los meses posteriores, el Emerald llevó a cabo varios viajes adicionales. El procedimiento se hizo tan fluido que otros países empezaron a recurrir al Reino Unido para que les ayudara a enviar su oro a Canadá. Noruega, Bélgica y los Países Bajos también trasladaron en secreto la mayor parte de sus reservas nacionales de este modo. Odoo es un software de gestión empresarial integral que reúne todas las herramientas esenciales para vender con eficacia, hacer seguimiento de leads, automatizar las finanzas y gestionar tanto la producción como el personal, cubriendo así todas las necesidades de una empresa. Con más de 70 aplicaciones integradas, ventas, cadena de suministro, contabilidad, marketing, recursos humanos y muchas más, Odoo te permite ahorrar tiempo y mejorar de forma notable la eficiencia operativa del negocio. Odoo es una compañía con sede en Bélgica que se ha ido expandiendo hasta contar con 19 oficinas, repartidas por todo el mundo y más de 15 millones de usuarios diarios. Lo más destacable es que Odoo está diseñado con una interfaz muy intuitiva, de manera que puedes utilizarlo sin necesidad de tener conocimientos de informática. Con Odoo puedes gestionarlo todo de la A a la Z, desde el backend hasta el frontend. Y, sobre todo, no necesitas saber programar. La base de datos está lista para usarse desde el primer momento. Puedes obtener más información sobre Odoo en el enlace que aparece en la descripción.
En mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro del Reino Unido. Ante la opinión pública, proclamó que aquella era su hora más gloriosa y que el reino jamás se rendiría. Y para que aquellas palabras se hicieran realidad, todos los lingotes de oro que quedaban, junto con los valores de particulares y empresas, debían ser enviados a Montreal. Era la pieza final necesaria para asegurar por completo el potencial financiero y poder sostener una guerra tan costosa. Los británicos tenían que comprar armas, y Estados Unidos ya había sido tajante: si querían armamento, tendrían que pagarlo al contado. Se puso en marcha de inmediato una operación con un nombre muy breve: FIS. El primer paso, y también el más complicado, consistía en proteger los bienes de la población británica, estuviera o no de acuerdo. Se aplicó la Ley de Poderes de Emergencia en Defensa de 1939, que otorgaba al gobierno facultades prácticamente absolutas en tiempo de guerra. Podía controlar la producción, la economía, los medios de comunicación, la residencia, la propiedad y la mano de obra. Bonos, acciones y oro de los ciudadanos fueron requisados al instante. En realidad, no se confiscó por completo el patrimonio personal de la gente en el sentido más estricto. Básicamente, los lingotes de oro, las divisas fuertes y los valores que podían utilizarse en el comercio internacional debían entregarse obligatoriamente al Banco de Inglaterra o quedaban sometidos a una férrea supervisión. A los ciudadanos se les tranquilizó asegurándoles que sus bienes permanecerían a salvo y les serían devueltos al finalizar la guerra. En plena guerra, un mecanismo así ayudaba al Reino Unido a impedir la fuga de capitales al extranjero, a concentrar recursos económicos para la compra de armas y materias primas y a garantizar, al mismo tiempo, que contaba con activos suficientes para emplearlos como garantía en sus acuerdos con Estados Unidos y Canadá. Una vez concluida la fase de acopio, la operación entró en su siguiente etapa. Para transportar aquella enorme cantidad de lingotes, efectivo y valores, las rutas tradicionales dejaron de ser viables. Puertos como Plymouth o Liverpool estaban siempre saturados. Las operaciones de carga y descarga se prolongaban durante horas, lo que hacía imposible evitar miradas curiosas. Sin embargo, aparte de esos puertos, no existían otros lo bastante grandes como para que atracasen allí esos enormes barcos. En ese punto solo quedaba un modo de resolver ambos problemas: camuflar la carga. ¿Pero en qué podrían camuflarla? La única mercancía que se transportaba de forma masiva por mar sin despertar demasiadas sospechas era el pescado. Exactamente, un barco lleno hasta los topes de cajas de pescado era lo más habitual del mundo. Nadie se ponía a cuestionarlo. Además, el pescado tiene un olor muy característico y necesita normalmente cajas cerradas, sal o hielo para conservarse. Si alguien pretendía registrar la carga, el hedor y la molestia de abrir caja por caja le quitarían las ganas. Y por si no fuera suficiente, Canadá y el Reino Unido ya mantenían un tráfico muy intenso de productos del mar. Ese tipo de envío encajaba perfectamente para ocultar el contenido real. Cuando empezó esta fase, a todo el mundo, estibadores, marineros y capitanes, se le comunicó que lo que transportaban era pescado. Para acelerar el transporte, se eliminaron todas las limitaciones de peso. Mientras la carga cupiera a bordo, el barco podía zarpar. El 30 de mayo de 1940, el primer buque de la operación dejó las costas británicas rumbo a Canadá. El Diven llevaba a bordo bienes por valor de 40 millones de libras, el equivalente a más de 2.000 millones de libras actuales. Algo más tarde, a esa travesía se sumaron dos transatlánticos canadienses de pasajeros, el Antonia y el Duchess of Richmond. En las bodegas de cada uno se almacenaban alrededor de 10 millones de libras en activos. Pocos días después, el RMS Furious abandonó el puerto y logró trasladar con éxito otras 20 millones de libras en bienes de gran valor a Canadá. En aquel momento, los límites de peso se habían suprimido por completo, y el volumen descomunal de oro y dinero provocaba daños constantes en los cascos de los barcos. El Emerald, que ya había escoltado al rey y a la reina del Reino Unido en su viaje a Canadá en 1939, acabó en la misma situación. Para la operación FIS fue desmontado por completo y reacondicionado desde cero con el fin de maximizar su capacidad de carga. El 24 de junio de 1940, el Emerald zarpó discretamente del puerto de Greenock,
En Escocia. Cruzó las gélidas aguas del Atlántico con uno de los mayores tesoros jamás transportados. En cubierta se apilaban 30 millones de libras en oro y otros 200 millones en bonos y acciones. Cada rincón del barco se aprovechó al máximo. Desde los antiguos pañoles de munición hasta el camarote del capitán estaban repletos de documentos financieros. El representante del Banco de Inglaterra, Alexander Craig, que viajaba a bordo, tuvo que dormir sobre montones de dinero durante toda la travesía. En un primer momento, el Emerald iba escoltado por 2 destructores de la Marina Real, pero en plena ruta el grupo se topó con una fuerte tormenta en mitad del Atlántico Norte. Esos destructores, diseñados para la velocidad y el combate costero, disponían de un alcance limitado y apenas estaban preparados para soportar condiciones meteorológicas extremas. Por ello se vieron obligados a regresar a puerto, dejando que el Emerald continuara solo. Aquello situó la misión en un verdadero todo o nada. Bajo las profundas aguas del Atlántico acechaba una amenaza aún más temible. Desde principios de junio de 1940, frente a Islandia, la Alemania nazi estaba probando una nueva táctica llamada manada de lobos. Era un método sencillo, pero demoledoramente eficaz. Los U-Boats se desplegaban en líneas de patrulla para localizar los convoys aliados. El primer submarino que avistaba un objetivo asumía la tarea de seguirlo. Iba controlando el rumbo y la velocidad del blanco mientras transmitía los datos al mando de submarinos alemán. En cuanto recibían el aviso, los U-Boats cercanos convergían sobre la presa. Al caer la noche, lanzaban un ataque coordinado para superar en número a los escoltas. Solo una semana antes de que el Emerald zarpara, una de estas manadas de lobos había hundido 5 mercantes del convoy aliado HX-47. Se perdieron más de 40.000 toneladas de carga y murieron cientos de marinos. A la Marina británica, aquel golpe la dejó noqueada. En esas condiciones, ni siquiera los convoys escoltados parecían seguros, mucho menos un barco solitario como el Emerald. Lo único que permitió que el Emerald llegara sano y salvo a Halifax el 1 de julio fue, muy probablemente, la suerte. Salvo algunos desperfectos menores causados por la tormenta, el cargamento se mantuvo intacto. 4 días después, la Operación Fish continuó con el que sería el transporte de bienes más valioso de la historia. Una flota de 5 barcos zarpó al unísono, con 3 lujosos transatlánticos modificados para la guerra y 2 buques de la Marina Real, el Revenge y el Bonaventure. El valor conjunto de los activos que transportaban superaba los 450 millones de libras, es decir, más de 20.000 millones de libras actuales. El convoy navegó buena parte del trayecto envuelto en una niebla muy densa y, más adelante, tuvo que esquivar enormes icebergs en mar abierto. Uno de los 3 transatlánticos sufrió una avería y su motor se paró en mitad del océano. La tripulación pasó varios días reparándolo, siempre con la sensación de que un submarino alemán podía aparecer en cualquier momento. Pese a todas las dificultades, los 5 barcos llegaron a puerto sin sufrir pérdidas y sin que faltara ni una sola caja. En unas pocas semanas, la Operación Fish consiguió trasladar a Canadá la mayor parte de los activos nacionales británicos. Resulta casi increíble que una operación de semejante magnitud se completara con tanta rapidez y limpieza, con apenas unos incidentes sin importancia. Con el paso de los años, muchos historiadores siguieron preguntándose por qué todo había salido tan bien. La mayoría coincidía en que la clave del éxito residió en el secretismo absoluto que rodeó la operación. Una gran parte del oro se desplazó dentro del propio Reino Unido amparado por la oscuridad de la noche. Los barcos zarpaban con discreción, alternando los puertos de Plymouth, Liverpool y Greenock. Durante toda la travesía, el sistema de radio de la flota permanecía prácticamente en silencio, reduciendo al mínimo las comunicaciones. Probablemente también te habrás dado cuenta de un detalle curioso. Casi todos los viajes de la Operación Fish se toparon con grandes temporales. En realidad, no se trató de una mera coincidencia. Los convoys elegían zarpar precisamente cuando el tiempo era adverso. Además, tomaban rutas complicadas, apartadas de las vías marítimas habituales, para sumar una capa extra de camuflaje. Ni siquiera la Oficina de Seguros de Guerra del propio gobierno era informada de cada salida. Eso implicaba que, si uno de los barcos era hundido, no habría ningún tipo de indemnización.
Cuando los últimos buques llegaron a Canadá, el puerto se cerró inmediatamente. Las cajas de madera selladas que contenían la carga especial fueron inspeccionadas varias veces antes de ser descargadas. Más de una decena de vagones de tren se llenaron hasta el límite. Después, el tren partió directamente hacia Montreal, el principal centro financiero de Canadá. Allí, el tesoro se transfirió a camiones que recorrieron calles protegidas con medidas de seguridad excepcionales. Su destino final fue el edificio Sun Life, el inmueble de oficinas más grande de toda la mancomunidad británica. Sin embargo, en este último tramo apareció un nuevo problema. En aquel momento, casi todos los depósitos subterráneos de oro de Canadá estaban prácticamente a rebosar. Durante años, no solo el Reino Unido, sino también otros países europeos habían enviado oro en secreto a Canadá para proteger sus reservas. Cuando, a comienzos de la década de 1940, llegó la mayor parte del oro del Imperio Británico, casi no quedaba espacio libre en las cámaras existentes. Por tanto, se construyó de urgencia un almacén subterráneo de 3 niveles justo bajo el sótano del edificio Sun Life. Los obreros tuvieron que trabajar a contrarreloj, rompiendo el hormigón del suelo para ampliar el espacio. Ante la escasez de acero, reutilizaron incluso raíles de una vía de tren abandonada cercana para reforzar la estructura. La enorme puerta de la cámara acorazada se tomó prestada del Banco Real de Canadá y se montó en un muro de hormigón de casi 1 metro de espesor. En la superficie, 2 compresores gigantes bombeaban hacia abajo cientos de miles de kilos de arena, cemento, grava y mortero para crear una coraza adicional alrededor de la bóveda. Todo el tesoro quedó bajo la protección de un moderno sistema de alarmas. Agentes de la Policía Montada de Canadá hacían guardia día y noche sin abandonar el puesto. Con todo ello, el lugar se transformó en una auténtica fortaleza subterránea. Mientras tanto, más de 5.000 empleados de oficina seguían con su rutina diaria en los pisos superiores, sin sospechar que bajo sus pies se escondía uno de los tesoros más valiosos de la historia de la humanidad. La mayor parte de las acciones, títulos financieros y documentos clasificados se guardó bajo llave en más de 900 archivadores. El oro, en cambio, fue trasladado a la capital, Ottawa. Por suerte, la cámara acorazada del Banco de Canadá en la calle Wellington todavía disponía de espacio suficiente. Con la llegada de todo aquel oro, se convirtió en el mayor depósito de oro del mundo fuera de Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la contienda, los registros señalaban que en la bóveda de Ottawa había 186.332 lingotes de oro y 226 toneladas de monedas selladas. Todo ello pertenecía al Reino Unido y a varios aliados europeos. En este periplo histórico, Canadá demostró además una extraordinaria buena voluntad. No cobró comisión alguna por custodia ni por gestión. Cuando la operación llegó a su fin, la totalidad del tesoro seguía intacta. Durante todo ese tiempo, cientos de trabajadores canadienses fueron contratados para trabajar en secreto en la Cámara del Banco de Canadá y en los sótanos del edificio Sun Life. Cumplían turnos de hasta 12 horas diarias, pero ni una sola información se filtró al exterior. No fue hasta 1946, cuando se desclasificó la operación, que la opinión pública conoció la verdad sobre la Operación Fish. Si miramos desde hoy, vemos que el Reino Unido nunca llegó a caer en manos de la Alemania nazi y que, en teoría, el oro podría haberse quedado en Londres. Pero en aquel momento nadie podía dar nada por seguro. Si un ejército tan agresivo y poderoso como el alemán hubiese tenido acceso a aquellos recursos financieros, quizá el resultado de la guerra no sería el que conocemos. El gobierno británico tuvo que jugarse todas sus cartas. Aceptó dar un paso extremadamente arriesgado para garantizar la victoria del mundo libre. Al final, la Operación Fish fue una hazaña colosal, digna de ser recordada para siempre por las generaciones futuras.